con todos nuevamente. Ujú. Muy bien. El día de hoy estamos reunidos, chicos, porque vamos a trabajar un tema más del curso de Historia del Perú. O bueno, un conjunto de temas más, ¿no? Del curso de Historia del Perú. Ujú. Hola, ¿cómo estás, Jimena? Bueno, buenos días, buenos días. Y bueno, vamos a trabajar, chicos, el tema de formativo y el tema de intermedio temprano. Ya cuando hablamos tanto de formativo, hola Kevin, buenos días. Ya cuando hablamos tanto de formativo como también del intermedio temprano, chicos, estaríamos haciendo alusión ya a las altas culturas peruanas. Pues recordemos algo, por favor, recordemos algo. Este tema de altas culturas peruanas tiene una división, hay una periodificación hecha por dos arqueólogos, principalmente con respecto a las altas culturas del Perú. Ustedes de repente recuerdan, ustedes tal vez recuerdan, por ejemplo, la periodificación hecha por el arqueólogo norteamericano John Rowe. John Rowe, por ejemplo, divide las culturas del Perú en etapas denominadas como horizontes e intermedios, ¿no? De la siguiente secuencia: horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío. Esa es la secuencia en la división de Rowe. Ahora, para esa división, Rowe toma en cuenta el modelo, el tipo de cerámica creado por las culturas, así como también su división, su difusión en el territorio peruano. Por ejemplo, los horizontes vienen a ser aquellas etapas donde una cultura predominante, logra difundir su modelo de cerámica en territorios de la costa, sierra y selva. A eso se llama cultura de horizonte. ¿Entiendes? Escucha bien. En el horizonte, una cultura que logra difundir su modelo de cerámica en costa, sierra y selva. A eso se llama horizonte. Ahora, es totalmente distinto a decir intermedio, porque en un intermedio, para John Rowe, existen varias culturas, ¿no? Locales o por territorios pequeños, y cada una tiene un modelo distinto de cerámica. Por lo tanto, en un intermedio hay un conglomerado de estilos de cerámica en el territorio peruano, pero distribuido por áreas geográficas distintas. Bueno, esa es la división hecha por Rowe. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál es otro personaje que haya dividido también a las culturas del Perú en etapas? ¿Qué otro personaje haya hecho eso? A ver, nadie por ahí. Muy Jimena, excelente, claro. El arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras. Lumbreras también hace una periodificación de las culturas, pero Lumbreras toma un enfoque distinto, chicos. A Lumbreras le importa más el desarrollo económico, social y político, sobre todo, de las sociedades. Por eso es que Lumbreras hace su división, ¿no? Y él habla de periodos, por ejemplo, ¿no? De síntesis culturales, uh-huh, y periodos de regionalización. Por ejemplo, él habla, ¿no? Él señala incluso también que existen culturas que logran imponerse políticamente en costa, sierra y selva. A esas culturas se les llama, por ejemplo, se les llama estados panandinos, y que algunos de estos estados panandinos sometieron militarmente, muy bien, Lozano, a otros. A esos estados panandinos que sometan militarmente a otros, se les va a dar el nombre de imperios. Por eso sería la secuencia siguiente, ¿no? El primer periodo sería el primer estado panandino o la etapa del formativo relacionado a Chavín. El segundo periodo serían los estados regionales, así se les llama. El tercer periodo vendría a ser el segundo estado panandino o primer imperio panandino relacionado a Huari. Y luego vendría un periodo que él llama, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estados regionales, así se le llama también. Y el último periodo de esta división se le da el nombre de Segundo Imperio Panandino, haciendo referencia a los incas. Ahora,
Los enfoques son distintos, ¿no? Pero los periodos, bueno, tienen algo en común, ¿no? Las mismas sociedades o las mismas culturas. Muy bien. Tenemos que recordar, por ejemplo, que en esta división, chicos, las culturas de, por ejemplo, las culturas de los periodos denominados como horizontes, esos periodos o esas culturas van a ser las más destacadas. Por ejemplo, tenemos el caso de Chavín, tenemos el caso de Wari, tenemos el caso de los incas. ¿Ya? Muy bien. Empecemos entonces, muchachos, empecemos entonces eso. ¿Ya? No te vayas a olvidar. A ver. Vamos a empezar, chicos, nosotros con la etapa del formativo. Este es el primer periodo según la división de Rowe. Y la pregunta es, ¿por qué John Rowe le denomina a esta etapa formativo? ¿Por qué el nombre formativo, chicos? A ver, ¿alguna idea por ahí? ¿Por qué el nombre formativo? Es fácil, ¿no? Es fácil entender esto, chicos. Formativo porque es un periodo de formación, un periodo en el cual las culturas van formando ciertas características, características propias de civilizaciones o de altas culturas. Claro, muy bien, Kevin, claro. Se puede decir que en este periodo se inicia el surgimiento de las altas culturas. Recuerden que cuando hablamos de altas culturas hablamos de varias cosas importantes. Por ejemplo, estaríamos hablando en altas culturas de aquellas sociedades que lograron como característica principal elaborar cerámica. Ahora, las culturas propias del formativo, las más importantes vienen a ser Chavín y Paracas, pero no son las únicas. Veamos, vamos a poner por aquí una serie de culturas, pero previamente, recuerden, ya hemos hablado de lo que es el formativo, ahora vamos a señalar algunas características, sí, algunas características generales de esta etapa. Por ejemplo, debemos tomar en consideración, chicos, que si aquí se van a formar las características de las altas culturas, podemos decir entonces que durante el periodo del formativo, durante este periodo va a surgir, por ejemplo, la cerámica. Se va a iniciar la elaboración de la cerámica, no te vayas a olvidar. Una característica importante. Por otro lado, chicos, también es importante señalar, por ejemplo, que durante esta etapa las culturas desarrolladas eh, van a tener un tipo de gobierno en común, van a ser sociedades teocráticas. Este término teocrático hace alusión a qué, chicos? ¿Qué significa un estado teocrático? ¿Vean? Teo, Dios, krato, gobierno. ¿Qué significa este término teocrático? Significa que el gobierno recae, ¿no? O el poder recae en manos de quién? No de dioses, recuerda, sino en sacerdotes que justifican su poder en base a dioses. Claro, muy bien por ahí. Excelente. Muy bien, Angelo, muy bien. Muy bien. A ver. Muy bien, Jimena. Claro, muy bien, Kevin. Listo, listo, listo. Muy bien. Ahora, profe, entonces todavía no hay militares en el Perú. Bueno, ahora vamos a entender esto, ¿no? El formativo a su vez se divide en tres etapas, chicos. Formativo inferior, formativo medio y formativo superior. Los militares van surgiendo, van apareciendo como un grupo social en el formativo superior, pero todavía no van a tener el control del gobierno hasta un periodo denominado como intermedio temprano. Entonces, en el momento en el cual los militares surjan, van a ser simplemente como un apoyo, van a ser un fuerte apoyo al gobierno religioso de estas culturas. Ahora, debemos tomar en cuenta también el por qué los sacerdotes asumen el gobierno. Recuerden que los sacerdotes van acumulando cierto prestigio social, sobre todo gracias a las predicciones climáticas acertadas que ellos logran realizar durante esta etapa. Para esto recordamos que estos sacerdotes son también astrónomos. Son astrónomos, chicos, son especialistas en esto. Ahora, debemos, por ejemplo, tomar en cuenta Debemos nosotros, por ejemplo, tomar en cuenta la siguiente idea también, chicos. Ellos asociaban, recuerden, asociaban ciertos fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo las precipitaciones o las lluvias o los periodos de sequía. Estos momentos eran relacionados con sus dioses. Recuerda,
Por ejemplo, un periodo de lluvia estaba asociado con una bendición otorgada por los dioses, ¿no? Pero un periodo de sequía era visto también como un castigo, ¿no? Hacia el pueblo por parte de los dioses. Entonces, eso le va a dar cierto prestigio. Es por eso, chicos, que la religión va a jugar un papel muy importante como medio de control social durante esta etapa. Las culturas del formativo van a utilizar esto. La característica más importante de este tipo de dominio religioso lo vamos a ver en la cultura que es más importante aquí, Chavín. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, mira, que si nosotros dividimos el formativo, lo podemos dividir de la siguiente manera. Formativo inferior, formativo medio y formativo superior. ¿Hay algo de común, por ejemplo, durante la etapa del formativo? Sí, hay algo de común que empieza a desarrollarse en el formativo inferior. Los templos, chicos, ¿qué forma venían teniendo? A ver, ¿qué forma venían teniendo los templos? A ver, eso es importante tomarlo en cuenta, chicos. Ujú. Los templos de esta etapa vienen teniendo una forma común. No te vayas a olvidar, viene a ser una forma en U o forma de letra C orientados al este. Si nos damos cuenta, es muy distinto a los templos, muy bien, Kevin, es muy distinto, por ejemplo, a los templos del formativo superior. ¿Te acuerdas qué características venían teniendo los templos, mejor dicho, del arcaico superior? Disculpe, ¿se acuerdan? A ver, ¿qué contraste podemos ver? A ver. Claro, muy bien. En el arcaico superior, muy bien, Jimena. En el arcaico superior, los templos venían teniendo las características, ¿no? De ser piramidales, muy bien, Castro, truncas y escalonadas. No te olvides, esa era la característica, con una plaza circular que lo acompañaba constantemente. Pero en el formativo, ujú, muy bien, Camila, claro. Ya en el formativo inferior y en general en el formativo, chicos, van a ver también pirámides truncas que van a acompañar en los laterales, ¿no? Y un altar principal también con forma piramidal trunca. Pero recuerda, la forma en la cual se van a ubicar estas piezas trapezoidales va a ser formando una letra, ¿no? Puede ser una U, una C, ¿no? Pero siempre orientados al este. Esto también se explica, chicos, ¿por qué al este? ¿Por qué orientados al este? ¿Por qué construir templos en este sentido? Para recibir, ¿qué cosa? Los rayos del sol, pero también para recibir, ¿no? Los fenómenos o los momentos astronómicos llamados solsticios, que son sumamente importantes. En solsticios, recuerda, que eso determinan los cambios de estaciones, ¿no? Ujú. Claro, muy bien. La idea era, claro, recibir los rayos del sol. No te vayas a olvidar. Por otro lado, eh, por ejemplo, las culturas propias del formativo inferior se van a denominar como culturas prechavinoides. Prechavinoides. Profe, ¿por qué prechavinoides? Porque son culturas anteriores a la aparición de Chavín, no te olvides. Ahora, hay un canal muy importante, por ejemplo, que demuestra que ya el uso de sistemas hidráulicos estaba presente en culturas del formativo inferior. Hay un canal ubicado en Ancash, chicos, se llama Canal de Cumbemayo. Es también para muchos la forma de este canal muestra un sentido de culto religioso. ¿Por qué, profe? Porque el canal venía teniendo estas características, chicos. Mira, el canal tiene esta característica. Perfecto. ¿Qué característica? Forma una especie de qué? De rayo, tiene la forma de rayo. eh, y recuerden que hay un dios andino adorado, ¿no? Asociado a este fenómeno, ¿no? Meteorológico. Estamos hablando de Iyapa. Posiblemente era te olvides, un lugar de culto al rayo. Los Chavín van a terminar también utilizando esto. Muy bien, claro. Algunos lo asocian también con serpientes, claro, Samuel, pero es mucho más importante de repente la idea, ¿no? De que sea el rayo. ¿Por qué? Porque Cajamarca siempre ha rendido culto a este tipo de fenómenos. Además, el diseño geométrico nos da a entender que es más un rayo. Ahora, les decía que Chavín también utilizó este canal, se llama Cumbemayo.
ya, canal de Cumbemayo, por si acaso, apúntenlo por favor. Y bueno, por aquí vemos algunas sociedades que son propias del formativo inferior. Por ejemplo, tenemos a Cotoch, pero cuidado, es Cotoch, miren, 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 es Cotoch Guairajilca. Sí, Samuel, claro que sí. Cotoch Guairajilca, en la zona andina. Ujú, no en la selva de Cajamarca, sino en la zona andina. Profe, una pregunta. ¿Este no es Cotoch, el de las manos cruzadas? Chicos, dime, ¿verdad? ¿Es el mismo Cotoch o no? A ver, a ver, a ver. Claro, no es el mismo Cotoch. Muy bien. Claro, claro, el del arcaico superior se llama Cotoch fase mito. Esta es una fase posterior a la mito. Cotoch Guairajilca, no te olvides. Ya, importante porque aquí vamos a encontrar, por ejemplo, trabajos iniciales de cerámica, algunas piezas orfebres también. Y tenemos de repente una cultura mucho más importante aquí, chicos, del formativo inferior, Sechín, Sechín, ubicado en Ancash. Claro, debemos tomar, por ejemplo, presencia, debemos tomar en cuenta, chicos, que esta cultura denominada como Sechín es una cultura que trabajó bastante el tallado en piedra. Ellos terminaron realizando finas esculturas de piedra, no te vayas a olvidar. Se llama Sechín. Pero en las lápidas, porque ellos van a tallar, ¿no?, imágenes en lápidas que van a ser colocados en la parte frontal de su construcción, va a destacar sobre todo escenas como, por ejemplo, personajes con una especie, ¿no?, de cetro de poder o una especie de arma en las manos, pero también van a apreciarse algunas personas que han sido descuartizadas, personas que han sido mutiladas. Vemos por ahí brazos, por ahí ojos, orejas, intestinos, incluso piernas, cabezas degolladas. Eso es lo que vamos a ver en el caso de Sechín, chicos. ¿Ya? Posiblemente trate de representar lo que ocurría con aquellas personas que, por ejemplo, no terminaban brindando ofrendas a los templos chavín, ¿no? Posiblemente represente esto. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, la cultura cupisnique. Esta cultura es importante. Por cierto, Sechín fue descubierta y estudiada por Tello desde sus inicios, ¿no? Él es uno de los primeros en hacer estudios sobre Sechín y fueron una cultura que talló excelentemente la piedra. En el caso de Cupisnique, chicos, una cultura ubicada en la Libertad, es una cultura también que trabajó el tallado en piedra. También trabajó el tallado en piedra. Es más, aquí encontramos cabezas clavas, pero de tamaño gigante. Según su descubridor, según el descubridor de Cupisnique, Rafael Larco Joyle, estaríamos frente al antecedente costero o costeño a Chavín. Antecedente costeño a Chavín. Eso me hace recordar, chicos, ¿no te acuerdas que había un personaje que había dicho que Chavín se había originado, pero en la Amazonía? Era una cultura que descendía de una tribu, los llamados Arawaks. ¿Te acuerdas quién había dicho eso? ¿Quién había explicado de esta manera el origen de Chavín? A ver, a ver, a ver. Ujú. Muy bien, Carla, excelente. Claro, muy bien, Kevin Lozano, muy bien, Angelo. Estaríamos hablando de Tello. Pues claro, es cierto, chicos, Tello. Ahora, si bien es cierto, chicos, si bien es cierto, Tello había planteado esto, Rafael Larco Joyle, como una forma de oponerse a la idea de Tello, plantea el origen costero de Chavín, no te olvides. Ahora, en la actualidad se maneja, ¿no?, un origen multiétnico, ¿no? Que significa que Chavín se formó bajo influencias tanto amazónicas como también influencias, ¿no?, costeras e influencias también andinas. ¿Ya? Esa es la idea de hoy en día de explicar el origen de Chavín. Ahora, también debemos entender que hay algo de parecido en la cerámica cupisnique con la cerámica propia de Chavín, no te olvides. Y bueno, chicos, miren, también tenemos otras sociedades como Kunturhuasi o Pacupampa, que fueron culturas. Kunturhuasi, por ejemplo, destaca en la orfebrería, chicos, en trabajos orfebres, y Pacupampa destaca también en el tallado en piedra, no te olvides. Hay otra cultura que también es importante mencionarla, se llama Garagay, es una cultura ubicada en Lima, no te vayas a olvidar, no está lejos, ¿no? No está lejos de aquí. Eh, y es una cultura importante porque hizo tallados en piedra, terminó sobre todo dejando murales, ¿sí? Murales, es importante tomar en cuenta esto. Un gran ser con colmillos, una boca abierta,
una lengua larga y ojos de gran tamaño, representan, por ejemplo, uno de los murales más significativos de la cultura Garagay. Lamentablemente, la falta de cuidado que le vienen dando, ¿no?, la misma población del lugar, eh, ha generado de que en menos de 20 años, ¿no?, Garagay termine perdiendo mucha de su belleza, ¿no? Es importante tomar en cuenta esto. Pero bueno, por otro lado, chicos, si pasamos al formativo medio, en el formativo medio vamos a encontrar la cultura más importante, ¿no?, de todo el formativo. Estamos hablando de Chavín. Para Lumbreras, Chavín fue la síntesis de todas las culturas del periodo formativo inferior, no te olvides. Su centro estuvo en Ancash, pero también destaca la cultura Paracas Cavernas, no te olvides, cuyo centro estuvo en Ica. Ahora, cuando yo te pongo Paracas Cavernas, estoy haciendo mención a la primera fase de Paracas. Recuerda que Paracas va a tener dos fases. La segunda fase, llamada Necrópolis, va a ubicarse en esta otra etapa, chicos, en el formativo superior, no te olvides, aquí en el formativo superior. Mira, debemos, por ejemplo, recordar, muchachos, debemos recordar que las culturas propias del formativo superior son también denominadas como culturas puente, así se les llama. Son culturas posteriores a la existencia de Chavín y se les llama culturas puente porque van a ser el paso, ¿no? Van a ser el paso de transición entre la caída, no te vayas a olvidar si es el paso de transición entre la caída de la cultura Chavín y el surgimiento del intermedio temprano. En el intermedio temprano hay culturas como, por ejemplo, Moche Nazca. Moche Nazca también empieza a desarrollarse la cultura Tiahuanaco. Entonces, las culturas del formativo superior van a ser los antecedentes directos a las culturas del intermedio temprano. Por eso también se le llama culturas puente. Por ejemplo, ¿cuáles son estas culturas, chicos? Por ejemplo, tenemos el caso, ¿no?, de Paracas Necrópolis, que sería el antecedente directo, o sería la cultura puente a Nazca, por ejemplo, ¿no? También tenemos el caso, por ejemplo, chicos, de la cultura Vicus en Piura, cultura que destacó sobre todo por elaborar, por ejemplo, tumbas en forma de qué letra, chicos. A ver, ¿cómo eran las tumbas de Vicus? ¿Te acuerdas? Las tumbas de esta cultura tenían forma de bota, forma de letra L, no te olvides. Son tumbas muy profundas. Pero también esta cultura destacó en el tallado, bueno, en general, sobre todo en hacer esculturas, pero en base a piezas de orfebrería. ¿Qué significa eso? Metales. Trabajó bastante el oro, no te olvides, el oro mezclado con cobre. Eso es una aleación muy importante que vamos a conocerlo después también en otras culturas. ¿Qué nombre tiene esta aleación, chicos, de oro y cobre? A ver, ¿cómo se llama esta aleación en el mundo andino? Ujú. Si fuera tiempo de los incas, se le llamaría champi, pero en periodos anteriores a los incas, muy bien, César, excelente, se le da el nombre de tumbaga. Muy bien. Y aquí vemos, por ejemplo, unas esculturas de mujeres bastante delgadas, esculturas de mujeres delgadas, a las cuales se le denominó como las Venus de Frías. No te olvides, las Venus de Frías de la cultura Vicus, ¿ya? Y sus tumbas en forma de L o en forma de bota. Otras culturas, por ejemplo, como Salinar, ubicado en La Libertad, o Gallinazo, también llamado Virú, en La Libertad, estas tres culturas dieron origen a Moche con el tiempo. Moche va a ser la síntesis de estas tres culturas de la costa norte, chicos. Y en la zona del altiplano peruano, en el caso de Puno, se desarrolló una cultura llamada Pucará, una cultura de grandes talladores de piedra, que sería la base, ¿no?, inicial, o la cultura que daría después origen a Tiahuanaco, no te olvides. Ahora, como les había dicho, chicos, recuerda, las culturas propias del formativo inferior, las culturas propias del formativo inferior son culturas, ¿no?, que, si bien es cierto, tienen un gobierno teocrático, estos gobiernos religiosos necesitan el apoyo de militares, ¿no? Tal vez para mejorar la recaudación de ofrendas o tributos que el pueblo ya se negaba a pagar a los, entre comillas, dioses de este tiempo. Por eso es que los sacerdotes van a ser una fuerza de apoyo al gobierno religioso en esta etapa. Muy bien, sigamos avanzando. Ahora vamos a trabajar, chicos, ya propiamente con las culturas.
Vamos a ubicarnos en el formativo medio, no te olvides. Y la cultura que vamos a trabajar primero es la cultura Chavín. ¿Qué es lo que debemos saber sobre Chavín? En primer lugar, chicos, ¿dónde se ubicó? Cuando hablamos de la ubicación, debemos tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, señalando cuál es el centro de ubicación geográfica de Chavín. Su centro se ubicó en Ancash, no te olvides, en un callejón llamado Conchucos. No confundas con Callejón de Huaylas, Callejón de Conchucos. Y hubo dos ríos importantes, por ejemplo, en este lugar. Por un lado el río Mosna y por otro lado el río Huachexa, ¿no? Que está un poquito más alejado al templo central de Chavín, el llamado templo de Chavín de Huántar. Ahora, ¿qué debemos conocer? La cultura Chavín, si bien es cierto, tuvo su centro, ¿sí? Tuvo su centro en este lugar. Con el tiempo, los Chavín lograron expandirse, ¿sí? Con el tiempo, chicos, los Chavín lograron un control político de una mayor cantidad de territorios. Veamos el mapa, miren, aquí nos damos cuenta cómo Chavín logró un control político y religioso, tanto en costa, en zona andina, así como también en la selva, chicos. Importante tomar en cuenta esto, por favor. Por eso es que a Chavín, Lumbreras denomina a Chavín, Luis Guillermo Lumbreras, denomina a Chavín por su gran control en costa, sierra y algunas zonas de la selva, la denomina también como cultura pan-peruana o pan-andina, no te olvides. Cada vez que veamos este término, ¿no? De cultura pan-andina o pan-peruana, está haciéndose alusión, chicos, a una cultura que logra dominar tanto la costa, ¿no? La zona andina, como también parte de la selva. Por eso se llama pan andina. Abarca todo o gran parte de los Andes peruanos. Podemos incluso señalar, ¿no? Miren, la cultura chavín se desarrolló desde la región de Piura, en la costa norte, hasta la región, por ejemplo, de Ica, en la costa sur. Desde la región de Cajamarca, en la zona de la Sierra Norte, hasta la región de Ayacucho, Cusco, en la zona de la Sierra Sur, no te olvides. Ahora, ¿quién es el descubridor de esta cultura, chicos? El descubridor de esta cultura es nada más y nada menos que Julio César Tello. Ya habíamos hablado, chicos, de los estudios que hizo Tello al momento de descubrir Chavín, no te olvides, en la clase pasada. Y recuerda que Tello, al descubrir Chavín, esto le sirve de sustento para poder formular su teoría sobre el origen de la alta cultura peruana. ¿Te acuerdas cuál es esa teoría? ¿Te acuerdas cuál fue esa teoría? A ver, él trató de plantear de que la alta cultura peruana era originada en el Perú y no por factores externos, ¿te acuerdas? ¿Cómo se denomina esa teoría? Muy bien, Jimena, muy bien, Carla. Excelente, Katy, muy bien, Angelo, muy bien, Willy. Claro, Kevin, muy bien. Es la teoría autoctonista. Pues. Incluso trató de explicar el origen de Chavín, señalando una tribu de la Amazonía, los Arawaks, y planteó que Chavín era la cultura matriz, la cultura madre, ¿verdad? No te olvides. Ahora, recuerda que esta última idea, ¿no? La idea de que Chavín sea la cultura madre, es algo que, por ejemplo, Tellón no tomó en cuenta, y no lo dijo simplemente, y no se puso a pensar que con el tiempo se podría descubrir algunas culturas más antiguas que Chavín, ¿no? Entonces, por eso es que esta idea, ¿no? De que Chavín sea la cultura matriz no es válida en la actualidad. Hemos visto culturas más antiguas que Chavín. Sechín, Cupisnique, Garagay, por ejemplo, ¿no? Y son no solamente culturas, ¿sabes? Como Caral, sino que son altas culturas, es decir, sociedades que lograron un nivel de desarrollo bastante sofisticado. ¿Ya? Ahora, si tuviéramos que preguntar a qué periodo pertenece Chavín, el periodo, si no te has dado cuenta, lo estoy colocando aquí al costado, es el formativo medio, no te olvides, o según los términos, por ejemplo, de la división hecha por John Rowe, ¿a qué periodo de la historia del Perú antiguo, chicos, pertenecería la cultura chavín? Tomando en cuenta la idea de Rowe, no te olvides. Muy bien, Carla, excelente, claro, muy bien, Angelo. Sería el horizonte temprano, muy bien, o primer horizonte también, ¿no? Horizonte inicial también llamado, ¿no? Muy bien, Cristina, excelente, muy bien, excelente. Muy bien.
Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, por otro lado, chicos, debemos también nosotros tomar en consideración, por ejemplo, la política. ¿Quiénes asumían el gobierno en Chavín? Recuerda, los que asumían el gobierno en Chavín eran sacerdotes, era un gobierno teocrático. Eran sacerdotes, pero eran sacerdotes que también podemos llamarlos especialistas en astronomía. Eran también grandes ingenieros hidráulicos, no te olvides. Esos eran los sacerdotes Chavín que dominaban. Ahora, ¿cómo lograban ellos imponer el dominio en la población, justificando su poder en manos de dioses? Haciéndole creer a las personas que, por ejemplo, ¿no? La etapa de lluvia durante el año era, era una especie de premio, ¿no? Una especie de, se puede decir, recompensa de los dioses por el buen trabajo que han hecho ellos durante el año y por las ofrendas que el pueblo llevaba a los templos. Además de esto, justificaba, por ejemplo, las etapas de sequía como castigos a los dioses. Es decir, tomaban en cuenta la religión para poder, no te olvides, ujú, a ver, estábamos viendo la periodificación. Ah, la última parte, Kevin, es según John Rowe, la periodificación de horizontes e intermedios. En esa periodificación, Chavín estuvo ubicado en el horizonte temprano. Esta división de aquí, de formativo, es una división que cajaría más con la periodificación de Lumbreras. Luis Guillermo Lumbreras. ¿Sí? Ujú. Ok, listo, listo, no te preocupes, muy bien. Ahora, es decir, chicos, la base del poder de los sacerdotes Chavín era, primero, su efectividad, qué tan efectivos eran ellos, por ejemplo, al predecir cambios climáticos. Recuerden, su conocimiento astronómico les va a dar un nivel de conocimiento para poder de forma precisa decir en qué periodo empiezan las lluvias, en qué periodo empieza la sequía, ¿no? Y bueno, aquellos pueblos o aquellas sociedades, por ejemplo, que no pagaban ofrendas, que no llevaban tributos, ofrendas a los dioses, entre comillas, porque al final todos los alimentos que el pueblo terminaba llevando a los templos era alimento para los sacerdotes, ¿se entiende, no? Eh, Todos aquellos pueblos que no llevaban estos tributos, los sacerdotes trataban de lograr una coerción contra ellos. Es decir, por ejemplo, terminaban desviando los ríos que llevaban agua a las comunidades, a los ayllus, y por lo tanto las personas equivocadamente asociaban esto, la falta de agua o que el río se haya secado, a la idea de que, oye, los sacerdotes Chavín tienen en verdad, tienen razón porque los dioses, pues no tributaron, nos han quitado el agua, han secado nuestro río. Y bueno, así se lograba el dominio. Ahora, aquí hay algo muy importante, chicos. El control que los sacerdotes van a tomar a favor de diversos pueblos del Perú va a ser tan grande que el templo de Chavín, chicos, el templo de Chavín de Huántar, ubicado en el Valle de Mosna, en el callejón de Conchucos, va a ser un gran centro de peregrinación andina. ¿Qué significa eso? No solamente pueblos de la región de Ancash van a terminar visitando este lugar sagrado, se puede decir, sino pueblos desde la costa sur, la sierra sur, la selva, incluso también algunos pueblos procedentes de territorios, por ejemplo, de Ecuador, llegarían a peregrinar, a visitar este lugar sagrado. Ya no te vayas a olvidar. Entonces, la difusión, ¿no? de todo este conocimiento relacionado a la religión les dio mucho prestigio. Ahora, ¿cuál es la actividad económica principal de Chavín, chicos? A ver, ¿cuál sería la actividad económica principal de Chavín? La actividad económica principal sería la agricultura, no te olvides, ¿ya? Agricultura. Ujú. Sí, agricultura intensiva también es válido, aunque recuerda, Kevin, eh, también van a utilizar o van a desarrollar agricultura de secano, sobre todo en la zona andina. ¿Saben lo que es la agricultura de secano, verdad, chicos? Es la agricultura extensiva llamada. ¿Qué significa? Que aprovechan el agua de qué? De las lluvias. Muy bien, excelente. Claro, a eso se llama. Pero predomina una agricultura intensiva. Eso es cierto, muy bien. Ahora,
casi todas las culturas del Perú antiguo, casi todas las culturas van a tener este tipo, ¿no?, de actividad económica destacada, casi todas, excepto algunas culturas. Por ejemplo, excepto Chincha, ¿no? Excepto Pucará, que acabamos de ver, por ejemplo, esta cultura aquí del formativo superior. Y también podemos señalar como excepciones culturas altiplánicas como Tiahuanaco y los diversos pueblos aymaras. Porque, a ver, en el caso de Chincha, ellos van a tener, por ejemplo, como actividad económica, no te olvides, principal, el comercio marítimo. Ujú. En el caso, ¿no?, de Pucará, de Aymara y de Tiahuanaco, muy bien, Núñez, van a tener como actividad principal la ganadería. ¿Y eso por qué? Porque recuerda, están ubicados en una zona de gran altitud, por lo tanto, la agricultura va a ser difícil o va a ser complicada por la presencia, sobre todo durante la noche, de vientos fríos llamados heladas. Claro, hay una memotecnia para esto, ¿no? Chat P, creo que esa memotecnia, chicos, es fácil. Esta che, no te olvides, por los que no conocen, esa che representa Chincha, no te olvides, representa Chincha. Esta A representa a los Aymaras, la T de Tiahuanaco y la P de Pucará. Las tres últimas culturas tuvieron como base económica la ganadería. La primera cultura, Chincha, tuvo como base económica el comercio, sobre todo comercio marítimo. Ahora, eso no significa que estas culturas no hayan podido desarrollar agricultura. Sí pudieron desarrollar agricultura, chicos, pero la agricultura no fue la actividad principal para ellos. ¿Entiendes? Sí, a eso me refiero. No vayas a decir, profe, como he dicho que Chincha, su actividad fue principal fue el comercio, entonces ellos no fueron agricultores, sí fueron agricultores, se dedicaron a la pesca, a diversas actividades también, pero la actividad principal fue el comercio. Eso se le entiende. ¿Se entiende esta parte, chicos? ¿Se ha entendido esto? A ver. Ujú. Ya, muy bien, excelente, qué bien, Alex, muy bien. Ya, ahora, las demás culturas que no están en esta memotecnia tuvieron como principal actividad económica la agricultura, lo cual también se entiende que estas culturas no tuvieron como única actividad económica la agricultura, sino que fue la más importante de las actividades desarrolladas. Muy bien. Ahora vamos a otro punto, muchachos. La agricultura fue lograda en el caso de Chavín gracias a la creación de obras hidráulicas. En este caso, Chavín va a elaborar una gran cantidad de ¿qué? De canales de regadío. Recuerden que los canales de regadío o canales de irrigación ya habían sido elaborados en el formativo inferior, como por ejemplo el canal Cumbemayo. Chavín va a lograr tomar el control del canal Cumbemayo, ¿sí? Y va a difundir esta obra hidráulica en gran parte de su territorio. Por lo tanto, la población de Chavín, para poder desviar, por ejemplo, ¿no?, el agua del río hacia las comunidades o hacia las zonas agrícolas, van a elaborar ellos canales de regadío. No te olvides, la obra más importante de este periodo. ¿Cuáles son los cultivos más importantes desarrollados en la cultura chavín, chicos? A ver, ¿cuáles son los cultivos más importantes desarrollados por los chavín? Hay dos sobre todo, la papa, no te olvides, y el maíz, profe, la papa y el maíz, claro. Recuerda que la papa, chicos, va a tener, bueno, comparándolo con el trigo de Europa, va a ser uno de los alimentos básicos de la población, no te olvides. Claro, sirve para combatir el hambre.